Bienvenidos a la tercera temporada del PodGlam, el podcast de Project Glam. Esta será una temporada distinta, una temporada donde muchas mujeres contarán sus historias, para que así otras mujeres se sientan acompañadas y no sientan que solo les pasa a ellas. Esta será una temporada completa de coraje colectivo. Según la Organización Internacional del Trabajo, la violencia y acoso en el mundo del trabajo es definida como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables que pueden incluir amenazas y que pueden ser una sola vez o de manera repetitiva. Y estas prácticas tienen como objeto causar daño físico, psicológico, sexual o económico. Las formas más comunes en las que se manifiesta este acoso son abuso verbal y psicológico, comportamiento tóxico y desviado, abuso emocional, acoso por poder, intimidación, vejación, terror psicológico, maltrato interpersonal, acoso sexual, comportamiento de organización disfuncional, acoso personal, acoso moral, acoso psicológico, violencia moral. Esta es una historia de acoso y de profunda misoginia, pero también de mucha fuerza y valentía. Es una historia muy dolorosa, pero también es una historia inspiradora. Es la historia de cómo las mujeres podemos, desde nuestro dolor, sacar toda la fortaleza para cambiar nuestro mundo y el mundo de las otras mujeres. Aquí las dejo con la historia de D'Angeli. Yo soy D'Angeli y quiero contar mi historia sobre acoso laboral y cómo me afectó, y esto en el fondo es para que otras mujeres que puedan estar viviendo esta situación se sientan acompañadas, y quienes también están expuestas a un posible acoso o maltrato sepan también cómo detectar señales para prevenir esta situación y ponerle un freno antes que puedan salir más dañadas. Bueno, mi historia empezó hace 5 años, cuando yo empecé a trabajar en un lugar. Bueno, me cambié de trabajo y el acoso empezó incluso en la última entrevista de trabajo, antes de entrar, en la entrevista de selección. Ahí ya había señales raras que me advirtieron a mí de la situación que podría haber pasado, pero uno entusiasmada siempre piensa lo mejor, este trabajo va a ser mejor para mí, yo creo que me estoy equivocando, estoy pensando mal. Pero esta persona había revisado todas mis redes sociales ya, poco menos que me había investigado, había buscado fotos mías. Yo soy bailarina, entonces también tenía videos míos bailando, eh, incluso música contemporánea, danza contemporánea, y con mallas y todo eso. Y en la última entrevista me dijo que por qué yo estaba vestida con mallas, que por qué había subido eso a mis redes sociales, que qué clase de, de persona era. Y yo le dije que era bailarina y que las bailarinas bailan con mallas, y que por qué él se había metido a mis redes siendo que yo iba a una entrevista de trabajo, no estaba yendo a una entrevista donde analizaran mi vida personal. Ahí en esa entrevista había otra persona más que no dijo nada tampoco, y yo me sentí muy pasada a llevar. Eh, Estaba muy enojada y me hizo sentir muy mal. Ahí yo tuve una primera señal de que esa situación era extraña. Nunca me había pasado en otro trabajo de que me hubiera sentido tan humillada en una entrevista. Eh, y lo encontré súper extraño. Y lo último que me dijo en esa entrevista fue que en el, en el grado de lo liberal, del 1 al 10, cómo yo me consideraba. Él solamente me había conocido por entrevistas de trabajo, y esta era la última, que ni siquiera era necesaria. Él me llamó solamente para preguntarme por mi foto y preguntarme cuál liberal era. Y yo no sabía qué decirle, porque
encontré tan desubicada su pregunta y yo estaba tan enojada que lo único que quería era pararme e irme. Y no lo hice. No lo hice porque yo quería conseguir ese trabajo. Que además ellos me buscaron a mí, yo no busqué ese trabajo. Y era una buena oportunidad. Y yo le dije que no sabía cómo responder esa pregunta, pero que no sabía en el fondo a lo que estaba enfocado. ¿Qué me quería preguntar? Me sentí súper ofendida. Y después de eso me fui súper enojada, humillada. eh, y yo siempre me he visto recatada y adecuada a la ocasión. O sea, traté de ver qué estaba haciendo mal yo. Entonces, me dio rabia también que la persona que estaba ahí no hizo nada. No dijo nada. Entonces, después es como que el ciclo de la cosa empieza así, porque te empiezas a culpar. Entonces yo decía, ¿qué hice mal? ¿Fui vestida desubicada, inadecuada? No, no fue así. De hecho, yo esa entrevista fui después de mi trabajo. Yo estaba trabajando en ese momento en otro lado y nunca había tenido ese tipo de problemas o, no sé, situaciones tan incómodas. Después, después de eso yo dudé. Dije, no sé si debería cambiarme o no, porque, o sea, si en la entrevista de trabajo me tratan así, ¿cómo será cuando entre? Y yo tuve esa señal y no la tomé en cuenta. Además que yo ya había presentado mi carta de renuncia al trabajo donde estaba. Entonces ya no me queda más opción que cambiarme, para mí en ese momento. Y esa situación, además que fue tan extrema esa entrevista porque además me mencionó todos mis tatuajes. Entonces me dijo que si yo tenía tatuajes y dónde. Porque él había visto en mis fotos. Fotos de mis cuentas personales, de Instagram, de Facebook, que yo los tengo privados. Entonces no sé ni siquiera cómo los vio. Yo le dije que sí, que si le molestaba y que si era un requisito para entrar al trabajo. Y me dijo que no. Entonces me sentí súper humillada, la verdad, y súper como... eh, estaba violando mi privacidad. Eso no es parte de una entrevista de trabajo. Eso ya es acoso. Bueno, al final me cambié de trabajo y entré. Y fue horrible desde la segunda semana de trabajo, donde el el segundo viernes, perdón, que yo entré, ya me dejó llorando, me dijo cosas horribles, y así fue cada vez creciendo más el acoso, en frecuencia y en intensidad. Cada vez era peor, cada vez era peor. Eh, Nunca me criticó mi trabajo, pero sí me criticaba cosas personales, que por ejemplo yo no me sacaba fotos con él. ¿Por qué me tenía que sacar fotos con él? Que yo cuando estaba en una reunión no decía cuán bueno era él. Eh, Cosas así, que cuando íbamos en la calle, por ejemplo, porque yo no lo presentaba con otras personas, me invitaba a almorzar y yo tenía que ir porque si le decía que no era terrible después. A veces me tenía horas en su oficina trabajando, no quería que tuviera reuniones con nadie, me prohibió tener reuniones o hablarle a los gerentes, a otros gerentes, porque él era gerente, y quizás ya tenía miedo de que yo pudiera decir algo. Me trataba mal, me dejaba llorando por horas, y después llegaba con regalos al otro día. Me llevaba chocolate, me llevaba cosas, y era para disculparse por lo mal que me había tratado. Y cuando yo ya no podía más, porque lloraba mucho después de que me trataba mal, eh, yo me pedía a la tarde, me tenía que venir porque no podía seguir trabajando, porque los ataques de llanto ya eran demasiados por la angustia. Y cuando yo me venía a mi casa, me llamaba insistentemente hasta que yo contestara. Yo no quería contestar, obviamente, si yo me estaba arrancando de eso. Y me llamaba,
insistentemente yo no contestaba y después me mandaba mensajes que estaba fuera de mi casa y que por favor saliera porque quería hablar. Y yo tenía que salir, porque si no, no se iba. Y ahí me pedía disculpas, a veces lloraba, era una cosa terrible, terrible. Yo pensé muchas veces, esto es como un resumen de todas las cosas que pasaron, porque fueron muchas, muchas, muchas. Y eh, pensé en renunciar muchas veces, pero no quería porque sentía que era injusto, porque yo no había hecho nada malo, yo no me vestí de forma inapropiada y aunque lo hubiera hecho, nadie tiene derecho a hacer así con nosotras. Pero uno se cuestiona y eso es lo que yo quiero eh, transmitir, que por favor no se echen la culpa. Es como lo que cantan las tesis, no era mi culpa ni cómo vestía, ni, no era culpa mía. Eh, Simplemente, no sé, algo le pasó y me empezó a acosar. Él tampoco tenía un buen concepto de las mujeres, no encontraba tontas. Entonces, no sé, me decía que yo era chúcara, porque yo también le decía las cosas que me molestaban, a veces le decía que parara, que me estaba haciendo daño, que me hacía sentir mal, que estaba mal, yo lloraba todos los días. Yo llegaba a mi casa a llorar, a veces me iba al estacionamiento en mi trabajo a llorar, porque era terrible, era una tortura ir a trabajar. Y no renuncié. Yo decidí que no iba a renunciar porque yo no había hecho nada malo. Finalmente, ¿cómo terminó esto? Yo me enfermé mucho. Eh, se me iba la voz. A mí, yo quedé como sin voz por muchas semanas. 4 veces me pasó eso, como por 2 semanas, porque la garganta se me apretaba tanto que no me salía la voz. Y empecé a quedar sorda de un oído. Y escuchaba puros zumbidos. Y eso finalmente era una somatización. Me hicieron exámenes. El otorrino me mandó al psiquiatra porque la verdad es que no tenía nada. Y fui, él me encontró mal porque lo único que yo hacía era llorar todo el día. Y fui al psiquiatra y, claro, me diagnosticó depresión y ansiedad generalizada, estrés crónico, y eso era porque ya habían pasado 2 años. Entonces, después de 2 años, yo recién fui a, como que mi cuerpo ya no pudo más. Y este psiquiatra y mi psicóloga me ayudaron mucho también porque, ¿qué es lo que pasa? Que una como mujer se culpa. Y eso es importante que nosotros lo podamos ver a tiempo, porque al final lo que hace una es culparse y tu autoestima empieza a bajar tanto, porque finalmente sientes que tú provocaste la situación y empiezas a culparte por cualquier cosa, por todos los detalles. Porque te compraste una chaqueta nueva y él te dijo, oye, esa chaqueta nueva, a ver, ¿qué te hiciste? Date una vuelta. Y esos zapatos, esas cosas pasaban. Finalmente yo trataba de ir lo más fome posible vestida para que no me miraran. Yo lo único que quería era como ser invisible. Que nadie me mirara, que nadie me hablara, que ser invisible y trabajar lo más callada posible para que nada pasara. Yo no quería provocar nada, nada. Yo también él puso gente en contra mía, entonces tampoco tenía gente cercana en el trabajo. Tenía solo una persona, que era una persona mayor, que me ayudó, pero me ayudó cuando yo tomé la decisión de denunciar, no antes. Eh, y fue súper difícil, la verdad. Yo creo que sí, si alguien está viviendo algo así, yo le quiero decir que pida ayuda, porque sola es muy difícil o casi imposible salir. Yo incluso pensé en morirme, o sea,
Yo quería desaparecer, eso quería. Pero pensaba en mi mamá, en mi hermano, y no lo hice, obviamente, por eso. Pero es tan, es tanto lo que te cala en tu autoestima y tanta la culpa que sientes que no hay salida. Pero esas personas que están viviendo esto, yo les quiero decir que sí hay salida, yo lo superé, estoy bien ahora, me emociono de contarlo porque fue súper duro y casi nunca cuento esta historia. Y ahora lo quise hacer porque siento que tengo que hacer algo y darle un sentido a esto que me pasó. No puede quedar en un episodio de mi vida que fue muy triste y negro y no hacer nada con eso. Además soy psicóloga y es como que siento una eh, responsabilidad de ayudar con esta historia. No puede quedarse ahí. Yo lo superé y les quiero decir a las personas que están pasando algo así o lo pueden pasar, que no es culpa de ustedes, que se puede superar, pero tienen que pedir ayuda. A mí me ayudaron mis médicos, me ayudaron mi psicóloga, mi abogado cuando hice la denuncia y mi familia. Y muy poca gente te apoya en este proceso. Cuando yo fui a ver a mi abogado, él me dijo, ten claro que si tú haces esta denuncia, lo más probable es que nadie te apoye de tu trabajo. Esta persona es un gerente, tú no. Y además, eres mujer y fue súper duro, pero él me dijo las cosas como eran y como él había vivido con otras personas. Y me dijo, ¿estáis dispuesta a eso? Y yo le dije que sí, que iba a ir con todo, aunque me costara. Y finalmente hice la denuncia con ayuda de él. En mi trabajo yo pensé que no me iban a apoyar. La verdad es que sí me apoyaron. Hicieron las cosas como correspondían. Yo me arriesgué, yo pensé que me iban a echar por protegerlo, pero no. Fue una sorpresa porque sí me apoyaron. Me apoyaron, investigaron y finalmente él se fue como correspondía, como debía ser. Yo no sé si él se dio cuenta realmente de lo que hizo, de lo que provocó, de que fue acoso, porque estas personas a veces son enfermas o psicópatas emocionales, entonces no logran darse cuenta. La verdad es que eso no me importa ahora, pero después de eso yo tuve que sanarme, entrar en un proceso de sanación por 2 años. O sea, las consecuencias de eso fueron importantes. Medicada, con psiquiatras, con psicólogo, y no podía salir a la calle sola, sentía que me perseguían, que podía estar él, no iba ni a comprar el pan. Y para poder salir a la calle y para poder después volver a mi trabajo fue mucho sacrificio, fue harto esfuerzo, pero sola yo no lo hubiera logrado, yo no hubiera podido sola. Por eso yo les digo que tienen que pedir ayuda, que sola de verdad que no se puede o es muy difícil. Y eso les quiero decir, primero, que pidan ayuda. Y segundo, que no es culpa de ustedes y lo vuelvo a repetir porque es lo que más pasa. Incluso, claro, de mi trabajo obviamente que habían como bandos y algunas personas lo apoyaban a él, otras a mí. Después supe por comentarios que tampoco algunos no pensaban que yo tenía la culpa porque a lo mejor yo había provocado la situación. Eh, entonces todas esas cosas te afectan, te afectan. Pero creo que uno tiene que saber bien quién es, cómo se ha comportado siempre y ver las cosas como de forma más objetiva, porque uno finalmente pierde la capacidad de razonar. Eh, no te das cuenta de la realidad, de las cosas como son. Te culpas. Eh, eh, no le ves salida.
Y, y finalmente pasa eso, pues, la autoestima se deteriora, tu imagen, yo estaba triste, estaba gris, me lo decían, lloraba mucho y, y eso te afecta en todo, en tu imagen, en tu autoimagen. Y como nos enseñan, eh, es que la actitud y la imagen van de adentro hacia afuera. Yo, aunque me vistiera muy bonita, no me sentía así y, y trataba de vestirme siempre de negro, de pasar lo más desapercibida posible. Ahora, después de que superé esa situación y volví a trabajar, y me empoderé y cambié y salí más fortalecida, porque eso pasa. Una vez que lo superas, sales fortalecida. Yo ahora soy otra persona, soy mucho más fuerte, sé poner límites. También me culpé mucho porque a lo mejor yo no puse los límites. Yo me debía haber ido de esa entrevista de trabajo indignada y no volver más quizás. Y no lo hice, porque uno igual tiene miedo, no quiere quedar sin trabajo, quiere ser buena en lo que hace. Yo siempre me esforcé por hacer mi trabajo bien para que nadie hablara mal de mi trabajo. Y nunca fue así, nunca hablaron mal de mi trabajo. Pero él se metía en mi vida personal, investigaba a mis amigos, cosas que no correspondían, como yo tampoco hablé antes. Y todo eso tú te empiezas a cuestionar, porque también te lo cuestiona la gente. Pero ¿cómo no dijiste nada antes? Es como que si a uno le gustara eso. Eh, pero no, pues uno no lo hace por vergüenza, porque a mí me daba mucha vergüenza, más encima siendo psicóloga, eh, mujer, todos los prejuicios que hay, y es como, no quería que me vieran como alguien conflictiva o que alguien que estaba provocando a otra persona, es como que de verdad da mucha vergüenza y, y culpa y todo, es como, no sabes cómo salir de la situación, de verdad ves todo negro. Eh, pero se supera, se supera. Entonces, si alguien está viviendo algo así, pide ayuda y lo va a superar, y cuando lo supere va a salir más fortalecida porque vas a ver que tienes herramientas que antes nunca habías tenido que utilizar y no sabías que las tenías. Y eso es lo que me pasó a mí. Y ahora soy más fuerte, tengo límites, pongo los límites, si algo me molesta lo digo, hablo, me siento valiente y me siento orgullosa de haber superado esa situación y haber denunciado como debería ser, porque yo me la jugué todo, el todo por el todo. Yo dije, aquí denuncio, me pueden echar lo que sea, pero era algo que estaba dentro de mí, un tema ético, es que si yo me iba, él iba a seguir haciendo eso con otra mujer, con alguien más, porque él trataba mal a las mujeres. Y yo dije, por último, si me tengo que ir, voy a dejar algo bueno en esta empresa. Y que haya un precedente de que esto no corresponde. Y ahora, en ese trabajo, al que yo le agradezco mucho, porque finalmente las personas me apoyaron, fueron buenas conmigo, desde el gerente general hacia abajo, todo se supo como había sido la realidad, la verdad de las cosas, y ahora estoy trabajando ahí, trabajo en temas de equidad de género, estoy trabajando en un protocolo contra el maltrato y el acoso laboral y sexual, y estamos trabajando con CERNAMEC, que es el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, y eso me hace sentir muy orgullosa y que todo valió la pena. Aunque obviamente me hubiera gustado no vivir la situación, siento que saqué algo bueno de eso. Entonces, eh, finalmente, creo que no se tienen que rendir, sino seguir adelante, hacer lo que sus valores les digan. Y confiar en ustedes. Yo sé que es difícil porque uno pierde la confianza, pierde la autoconfianza,
pero si confías en ti y sigues de verdad, aunque suene súper cliché, tu corazón, sigues tu corazón, tus valores, lo que te han enseñado de chica y escucha a las personas que te quieren. Yo escuché a mi mamá, hice lo que debía hacer, que era denunciar y hacer lo correcto. Y me quedé tranquila con eso. Me costó mucho, fue súper duro todo, fueron 4 años súper duros para mí, pero acá estoy y siento que hubo un antes y un después de esos 4 años. Y esto, o sea, me atreví a hacer este podcast, que para mí es algo que lo pensé 2 semanas. No lo hablé con nadie, pero quería entregar algo de mí a las mujeres que están escuchando esto y que no se sientan solas. Siempre va a haber alguien que las va a ayudar y tienen que buscar ayuda. Tienen que buscar ayuda. Yo igual estoy disponible para apoyar a quien lo necesite. Daniela, si tú después quieres dejar mi correo, porque de verdad es un camino donde uno se siente sola. Entonces, no quiero que se sientan solas. No están solas. Quiero darle las gracias personales y también desde mi papel como mujer a D'Angeli, porque por mujeres como ella, por su valentía y su fortaleza, el mundo para nosotras las mujeres está cambiando. Ella, con todos los elementos en su contra, decidió denunciar y cambiar la situación. Ahora trabaja en la creación de políticas para proteger a otras mujeres, para crear un mundo más seguro para nosotras, para que nadie tenga que pasar por lo que ella pasó. Por mujeres como ella, que fueron adelante y que aunque tuvieron miedo, no se paralizaron ante el poder y defendieron sus derechos, defendieron también los derechos de nosotras, de todas las mujeres. De corazón, muchas gracias. Nosotras también estamos muy orgullosas de ti. Si te gustó este podcast, compártelo, suscríbete o coméntanos. Además, si crees que esta información puede ayudar a otra mujer, no dudes en compartírsela. Ese será tu aporte a esta causa. Si quieres contar tu historia, solo debes escribirnos un mensaje directo a nuestro Instagram, @projectglam con doble M al final. Muchas gracias y que sigamos construyendo desde el coraje colectivo.